Gracias, querido amigo Horacio Quemeni. Muchas gracias por haber colaborado con nuestra película Poesía sin fin. Estoy muy entusiasmado de leerte este tarot porque no tengo la menor idea de quién eres. Sé que tienes un poquito más de 40 años, más cerca de los 50, y nada más, absolutamente nada más. Sé que eres hombre, pero no sé cuál es tu sexualidad, no sé cuál es tu físico, no sé cuáles son tus medios para vivir, tu negocio, tu arte, no sé nada. Y la pregunta es, háblame de mi vida actual. Bueno, yo no puedo hacer eso, veamos qué te dice el tarot. Me puedo equivocar grandemente, ¿no es cierto? Pero quizás no. Hay 22 cartas aquí y tú me das el número 22. Bueno, el final. Después hay 17, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Y por último, la 2. 1, 2. Interesante porque este grupo de cartas que yo te leo son los arcanos mayores que van de 0, 1 a 22. Y tú, este es el 2, este es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces tú vas en los números que pediste del 2 al 22, porque cuento el 0, ¿no? 0 más 21, 22. Entonces vas casi del comienzo hasta el extremo final. Y en el medio pones el 17, que es la estrella en el tarot. Es la carta la más generosa y dadivosa. Hay una mujer de rodillas que está dando su energía mental y sexual a la tierra, purificando las aguas, frente a los astros, en comunión con el planeta y con la verdad, porque está desnuda, un alma desnuda y verdadera. Eso lo tienes en el medio. Pero te falta el comienzo, tú llegas en el 2. Entonces, ¿dónde está el comienzo de tu vida? Vamos a ver. El 2 es un nacimiento. Fíjate tú, en la carta del nacimiento pusiste el 2, donde hay un hombre, una mujer y alguien que está, es un renacimiento. Bueno, todo nacimiento es un renacimiento. Fuimos algo antes de nacer, seremos algo después de morir, no sé qué, pero seremos. Entonces, nada hay nuevo en el universo, todo es perpetua transformación de la energía que podemos llamar, si queremos, divina, la energía vital. Entonces, tú, antes de ti, no sabes lo que había. Es probablemente entonces que tus padres hayan tomado tu nacimiento como una sorpresa. Es decir, es un nacimiento no buscado, es un nacimiento padecido. Y luego vas al 16, la casa Dios, en lugar de tu deseo del 17, es decir, de estar en bien con el mundo y en comunión con todos los elementos. Aquí hay como una especie de ruptura de una situación del castillo de la seguridad, como que se abre, hay una especie de divorcio, de catástrofe, donde estos muchachos o estos seres, hay uno que está liberándose apenas y el otro que está como cayendo, como por fin sintiendo la libertad.
como si la mitad de tu vida hubiera sido una opresión. Eso es lo que está diciendo el tarot. A riesgo de equivocarme grandemente, eso es como una lucha por sobrevivir y alcanzar por fin la libertad. Y al final, mira la maravilla, te juro, palabra de honor, que todo esto es por azar. Yo no he preparado ningún golpe teatral, no soy un prestidigitador, pero este es un milagro del tarot. Te hablé tanto de lo que tú querías, de la estrella al comienzo de este tarot, y resulta que la has elegido como última finalidad. ¿Cómo es mi vida actual? Pues has llegado a tu libertad, ¿ves tú? Has llegado a encontrar tu sitio en la tierra. Has llegado a encontrar una meta, una obra a la cual tú participas, organizando, purificando todo. Has llegado a un estado en que le das al mundo lo que el mundo al comienzo no te dio. La estrella. Te felicito. Te felicito. Porque has llegado a la desnudez, a la verdad. Te has liberado del pasado. Tu pasado no empaña, no ensucia tu futuro. Te has dado cuenta que si naciste, era porque el universo quería que nacieras. Nadie nace porque sí. Somos una necesidad del universo que está creando en nosotros para el futuro, yo no sé para cuántos millones de años, la conciencia del universo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la conciencia del universo. Vamos a hacer materia iluminada. Toda la materia va hacia nuestro espíritu, hacia la creación de nuestra alma. ¿Ves tú? Aquí hay un pajarito negro en un árbol, ¿ves? Un pajarito negro. Ese pajarito negro es el vacío central de tu inconsciente, la vacuidad, donde no hay nada más que la fuerza que yo llamo divina. Está en ti, como un punto que se va a agrandar, se va a agrandar, se va a agrandar y va a ocupar todo el universo. Te has encontrado. El ángel que te ayudó a nacer está contento contigo ahora. Te queda por vivir, pues, 100 años. Tienes 50, yo creo que la vida humana es 150 años. Eso es lo que nos queda por vivir, hasta los 150 años. Nos iremos antes quizás, pero cuando yo hablo de la humanidad, pues la próxima gran batalla de la humanidad será que el ser humano tenga como lapsus de vida, por lo menos 150 años de esta maravilla que es la vida. Gracias.